Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos y es de gran estima el poder reunirlos una vez más con el único deseo de poder aprender más de la palabra de Dios. El libro de los Salmos nos habla y nos dice que nosotros, hermanos, somos seres bendecidos, pero cuando creemos en Él sinceramente. Así que el propósito de esta mañana, hermanos, espero que sea con el único fin de querer exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús, de querer exaltarlo por medio de la alabanza. No sé si meditaban en la predicación de anoche, donde el hermano nos enseñaba uno de los atributos, que era el amor. Y al terminar el hermano, antes de la exposición de la palabra, él leía Efesios capítulo número 3, el versículo número 21, y lo decía: a Él sea la gloria en la iglesia. Y decía: en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No solo hoy, hermano. La palabra nos dice al final: por los siglos de los siglos. Amén. Que al Señor sea la gloria. Así que les voy a invitar, hermanos, que busquemos en la palabra de ese Dios, de nuestro Dios, y meditemos sobre ella en Primera de Corintios, el capítulo número 2, del versículo número 1 al versículo número 16, hermano, entendiendo, comprendiendo, meditando en lo que leemos, hermano, para poder tener una actitud correcta delante de Dios, porque Él ha sido bueno. Nos hemos podido levantar este día y hemos podido una vez más el poder abrir la Escritura, esperando que ya lo hayamos hecho en nuestra casa, ¿verdad? Así que sígame con su vista. Primera de Corintios, capítulo número 2, versículo número 1 al 16. Dice la palabra del Señor en el versículo número 1. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 16 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarle el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado, esperando, hermanos, que ese sea el anhelo de nosotros, poder meditar en la persona de Jesucristo. Dice el versículo número 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice el versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Ahora vamos a leer el versículo número 9, que recita Isaías 64, 4. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y hace una pregunta: ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El versículo número 16, hermano, es una gran verdad y esperamos que sea cierto en nosotros. Si somos cristianos en realidad,
podemos entender este versículo, hermano. Y hace una pregunta: ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si somos cristianos, tenemos la mente de Cristo. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos la mente de Cristo. ¿Vamos a fallar? ¿Vamos a pecar? Sí, pero tenemos redención, hermano. Y eso es porque Cristo pagó y murió por nuestros pecados. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos y espero que podamos cantar con alegría y gozo, ¿verdad? Para que la gloria sea para el Señor. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que por favor seas tú bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Enséñanos, Padre, ayúdanos a ser buenos oidores de tu palabra y hacedores de ella, Señor. Bendice la exposición de tu palabra, Señor. Bendice la alabanza, Señor, como lo hemos leído, Señor. Ayúdanos a ser sabios espiritualmente, Señor. Ayúdanos a discernir las cosas espirituales como tienen que ser, Padre. Si en realidad hemos creído en ti, Padre. Que tu nombre sea exaltado, Señor, esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser edificados por medio de tu palabra y que seas tú usando al predicador de esta mañana, Señor. Que seas tú usando a los hermanos por medio de la alabanza, que sea olor fragante a ti, Señor, esto que vamos a hacer esta mañana, Padre. Sabemos que la gloria en la iglesia es para ti, Padre. Y a eso hemos venido, Señor, a querer, Señor, decirte gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, nada más a comprender cada cosa que nosotros hacemos aquí, Señor, es con el único fin, Señor, de querer agradarte a ti cada día más y más y más, Padre. Danos de tu bendición esta mañana, Padre. Pero ayúdanos a no salir igual, Señor, como hemos entrado, Señor. Ayúdanos a salir diferentes, con una mente renovada, con un corazón transformado, Señor, que sea edificado por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este momento y por este privilegio, Padre. Es una bendición el poderlo reunir, Señor, con toda la libertad para escudriñar tu escritura, Señor, para poder orar y para poder cantar, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús pido todas estas cosas. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Que es un privilegio, ¿verdad?, poder estar una vez más aquí, hermanos, reunidos juntamente con hermanos para poder glorificar, exaltar a nuestro Señor y a la vez aprender un día más acerca de su palabra. Así, hermanos, vamos a comenzar este tiempo, como siempre, animándonos a que podamos, ¿verdad?, siempre cantarle al Señor con alegría, con gozo, hermanos. Aquí podemos cantar con libertad, hermanos. Así que vamos a comenzar este tiempo con el canto número 8, Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, en la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús.
Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos lleva de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Gloria a Dios. Amén. Es por esa maravillosa gracia que podemos estar aquí en este lugar cantando con libertad, hermanos. Así vamos a entonar el siguiente canto, el número 169. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén. Así vamos a entonar el siguiente canto, el número 167, en tu presencia. En tu presencia hay consuelo. En tu presencia hay amor.
esta mañana queremos entonar un canto nuevo, es el número 52, lo vamos a entonar una vez nosotros y al siguiente lo entonamos todos juntos, pero si lo saben, nos pueden acompañar en las dos ocasiones. El canto es Jehová es mi luz y salvación. Gloria al Señor. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Aguarda, Jehová, aguarda, Jehová. Esfuércese y aliéntese su corazón. Sí, espera en Jehová. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Aguarda, Jehová, aguarda, Jehová. Esfuércese y aliéntese su corazón. Sí, espera en Jehová. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Gloria a Dios. Ya lo escuchamos, así que Gloria a Dios. ya cantarlo todos juntamente, sabiendo que Jehová es nuestra luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién he de temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién atemorizarme? ¿De quién he atemorizarme? Aguarda, Jehová, aguarda, Jehová. Esfuércese y aliéntese su corazón. Sí, espera en Jehová. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién he temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza
fortaleza de mi vida. Jehová la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Gloria a Dios. ¿De quién he de atemorizarme? Aguarda, Jehová. Aguarda, Jehová. Esfuércese y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Que el Señor lo bendiga. Gloria a Dios. Fue Lutero el que dijo, enséñame la himnología de tu iglesia y te diré en qué está basada tu teología. ¿Sí? Él dijo, enséñame la himnología, lo que cantan en su iglesia, y yo les voy a decir, dijo él, en quién está basada la teología. ¿Sí? Depende cómo nosotros veamos la adoración, depende de cómo nosotros queremos ver quién es verdaderamente Dios. Sí, estamos en un tiempo donde lamentablemente se está cantando todo aquello que busca agradar al hombre solamente. ¿Sí? Si al hombre le gusta, entonces está bien, dice el que está cantando al frente. Debemos de hacer algo que motive, que quiera mover los cuerpos. ¿Sí? Pero a nosotros se nos manda a cantar aquello que le agrada a Dios, no lo que le agrada a usted ni me agrada a mí. Solo venimos a cantarle a una sola persona. Venimos a cantarle a un Dios trino en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Él está contento con la alabanza, ya no importa quién no esté contento con ella. Pero si Él no está contento con la alabanza, ya no importa quién tengamos contento con ella. Así que gracias a Dios por los hermanos que cada lunes están luchando por estar aquí y llevar esa alabanza dirigida solamente al Señor. Gloria a Dios. Hemos sido consolados, ¿verdad? Gloria a Dios. Escuchar eso, ¿de quién temeré? Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. No hay por qué temer, porque Él está con nosotros. No hay mayor privilegio que estar un domingo por la mañana acá, comenzar el día, el primer día de la semana, con los hermanos y con la presencia del Señor en nosotros. Sabemos que Él está todos los días con nosotros, pero Él ha querido que su pueblo se reúna para poderle adorar. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el versículo 15 al versículo 23. Romanos capítulo 6, hablando de la salvación, la santificación, para poder finalizar esta mañana con este tema. Romanos capítulo 6, versículo 15 hasta el 16. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a orar. Buen Padre, misericordioso, amable, paciente para con su pueblo. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Hay muchos motivos para temer, muchas razones, Señor, para temer. Enfermedad, aflicción, dolor, tristeza, pérdida, debilidad. Pero hemos escuchado que no hay por qué temerles. Ya no hay por qué vivir atemorizado, porque hay alguien que lo venció todo. Él dijo, van a tener muchas aflicciones en el mundo, pero que confiáramos en Él porque Él había vencido todo esto. Y en esas promesas, Señor, que acabamos de cantar, ahí, Señor, queremos estar. Ahí queremos escondernos
bajo esa luz, bajo esa salvación. Gracias, Señor. Gracias por cada una de sus promesas. Esta mañana, Señor, estamos aquí. Usted ha permitido que nos levantemos de nuestras camas. Usted nos ha dado, Señor, el regalo de la vida un día más. Y estamos aquí, en su casa. Ayúdenos, Señor, a estar atentos estos minutos que vamos a estar acá. Ayúdenos a entender su palabra. Que podamos ser cada vez más cerca de poder entrar en ese molde completamente para ser moldeados conforme a Cristo. Que esta mañana, Señor, podamos aprender qué es la obra que ha hecho con nosotros y cuál es su voluntad para con su pueblo. Ayúdeme, Señor, a poder exponer su palabra, que sea sencilla, clara, pero que tenga ese poder, Señor, de lo alto, para poder realizar, Señor, la obra que usted quiere que haga en cada uno de los que escuchamos, Señor, leemos su palabra. Que sea, Señor, el Espíritu Santo obrando en esta mañana, según la necesidad, Señor, de cada uno. Y así como aquella mujer, Señor, a la orilla de aquel río, fue tocado su corazón para que pudiera creer. Y así como aquel hombre camino a Damasco, Señor, Saulo, fue convencido y llegó a decir: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Que así nosotros, Señor, podamos entender su voluntad y hacer la misma pregunta: ¿qué quieres que haga? Glorifíquese, por favor, en esta mañana en su iglesia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Esta mañana quiero, como dije, terminar con este tema. Ha sido poco, la verdad, poco lo que yo he podido transmitir y enseñar. Esta mañana, antes de salir para acá, le leía una porción de un libro escrito a mi esposa por un pastor presbiteriano en los años 1800, y le leí una porción del libro ahí, lo que él explicaba, y le decía: veía, si ellos dicen que fue difícil esto, cuanto más para nosotros. Pero ha sido poco lo que se ha podido transmitir, enseñar en estos últimos domingos con respecto al tema de la salvación. Pero primeramente el Señor, que Él nos ayude para que en nuestras vidas individualmente, como familia y como iglesia, podamos ver mejor, de una mejor manera, de una manera más clara, lo que es el tema de la salvación y meditar cómo estamos en nuestras vidas. El otro domingo, primeramente, Señor, sabemos que viene lo que es la Navidad, y el otro domingo, quizás en los últimos domingos, empezando este domingo que viene, quiero poder hablar de la persona del Señor Jesucristo. Quiero hablar acerca de la persona del Señor Jesucristo. Los últimos domingos hemos visto
cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hemos visto cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como mencionaba anoche, estamos en un tiempo donde se dicen muchas cosas, que Dios tiene propósitos para nuestra vida. Hay un libro, creo que se llama Una vida con propósito. Sí, creo que eso sí se llama, creo, si no mal recuerdo. Sí es él, ¿verdad? Una vida con propósito, no recuerdo el escritor. Creo que hubo un plan para leer en 40 días, algo así, ¿sí? Un libro bastante herético, bastante lleno de herejía. Y Tu mejor vida ahora, también hay otro libro que se llama Tu mejor vida ahora. Yo lo leí completamente, ese libro, me recuerdo, me lo regalaron cuando recién había convertido, y pude leerlo completamente. Es de Joel Osteen, pastor de la mega iglesia. Y hay muchos libros más, y hay muchas predicaciones más en este tiempo, llenas de motivación para las personas, y hablan de que Dios tiene muchos planes, pero entre los muchos planes que ellos mencionan, no hay ninguno que mencione acerca del verdadero plan de Dios, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas, como lo hemos visto, según la Escritura, es la santidad. ¿Sí? La santidad. No quiere decir que Dios no quiere que nosotros tengamos beneficios materiales. Él nos bendice, nos colma de bendiciones. ¿Sí? Y cuando venimos a nuestra vida, como lo he mencionado, a ser cristianos, comenzamos a experimentar cambios. Aquel hombre que gastaba en droga, gastaba en alcohol, gastaba en prostitución, gastaba en todo eso, ya no gasta en ese dinero, entonces comienza a poder manejar bien sus finanzas. Y entonces aquello que no le alcanzaba, comienza a alcanzarle. ¿Sí? Comienza a dar, comienza a guardar. Antes no ayudaba a su esposa, no le importaba a su esposa, no le importaban sus hijos. Ahora lo que gastaba con los supuestos amigos afuera, ahora lo invierte en su familia y comienza a haber paz y tranquilidad y se ve afectado todo. Pero lo principal, el objetivo de Dios, comienza todo con lo que es la vida eterna. Y no puede haber vida eterna, como hemos visto, si no hay santificación. Entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación, como dicen los hermanos en Tesalónica, que es la santidad. La santidad, Hebreo dice que sin santidad nadie verá al Señor. No dice sin salud, no dice sin dinero, no dice sin casas, no dice sin fama, no dice sin estudios, sino sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces el objetivo del Evangelio, el propósito principal del Evangelio es que el hombre pueda ser transformado a la manera que Dios quiere que el hombre pueda ser transformado. Lo hemos visto estos últimos domingos. Por medio de la Escritura sabemos que Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre, desde el comienzo. Dios creó al hombre. Hay un atributo, creo que no lo vamos a ver en el estudio de los atributos, creo que no lo vamos a ver, no quiero confundirlos en este momento, pero hay un atributo que se llama la soledad de Dios. ¿Sí? Hay un atributo que se llama la soledad de Dios. Y hubo un momento donde Dios estuvo solo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estuvo solo y no había ángeles. No habían ángeles, no había creación, no había nada. Solamente el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dice que era el Hijo de su complacencia. Su Hijo estaba recostado sobre su seno. Ahí estaba el Hijo. Y el deleite del Padre era el Hijo. Pero hubo un plan. Y el plan fue crear ángeles. No sabemos en qué tiempo, del momento de la creación lo creó. Y luego en Génesis dice que creó al hombre. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen con la capacidad, aquellos atributos relacionados, aquellos atributos de poder amar, de poder relacionarse. Y el propósito era poder tener creación para poder amar y poder tener comunión. Sabemos cómo comienza el arquitecto está ahí, el Padre, el Dios el Padre, el arquitecto es su Hijo Jesucristo, su palabra, el verbo, el arquitecto comienza a hacer todo, a ordenar toda aquella creación, todo estaba desordenado, vacío, y comienza una creación la cual iba a tener una comunión, y el Padre, Dios estaba ahí, se movía, el Espíritu Santo sobre las aguas, y tenían una relación con el hombre, comenzaban a tener una relación con el hombre, se ve interrumpida por el pecado, lo hemos visto estos días, y luego el Dios siempre quiere que el hombre tenga una relación con Él, y lo hemos visto los ejemplos como
Abel se pudo acercar a Dios con la ofrenda correcta, se pudo acercar a Dios. Aún a Caín se le permitió hablar con Dios con la ofrenda incorrecta, dándole la oportunidad. Le dice: el pecado está a la puerta, esperándote como un animal. Está ahí el pecado del homicidio. El pecado está para tentarte y quiere tirarte sobre ti, pero tú te puedes enseñorear de él si tan solamente crees en mí. Pero Caín no cree en lo que Dios dice y sale, y aquel pecado toma el control de él y lo lleva a ser el primer homicida de la historia. Y Abel dice que hasta el día de hoy la sangre de Abel da testimonio de haberse acercado y agradado a Dios, dice Hebreos. Y ahí continúa la historia. Vemos cómo Noé es apartado para Dios, se habla con Dios: has hallado gracia delante de mí, Noé, no te voy a destruir a tú y a tu familia. Y hace un pacto con Noé, y la señal la tenemos hasta el día de hoy, que es el arco iris, donde hace un pacto con Noé y para toda la humanidad. Luego encontramos a Abraham también diciéndole: tienes que salir de la tierra donde tú estás acostumbrado a vivir, abandónala, tu parentela, tus posesiones tienen que quedar atrás, sal. Abraham lo hace obedeciendo, viendo la obra del Espíritu Santo en Abraham ahí, y luego lo vemos probando. Vamos a probar si Abraham de verdad me ama. Mata a tu hijo, al único hijo que amas. Abraham lo quiere matar, y luego se le da el sello, que es un hombre apartado para Dios, es circuncidado, ¿sí? Se le da el sello, y así la historia continúa. Llegamos a Gálatas capítulo 4, donde dice que en el cumplimiento del tiempo, vino Jesucristo. Vino Jesucristo a este mundo a nacer de mujer, nacido de mujer. No era necesario poner que era nacido de mujer. ¿Por qué? Todos nacemos de mujer. Todo hombre nacido de una mujer. El único que no nació de una mujer fue Adán, ¿sí? Y ahí Adán y Eva no nacieron de una mujer, fueron hechos por Dios. Pero desde entonces todos vienen naciendo de mujer, todo hombre. Abel nació de su mamá, Caín, y así hasta el día de hoy todo niño nace de una mujer. ¿Pero por qué dice nacido de mujer? Porque no era cualquier hombre, era Dios hombre el que estaba naciendo, Jesucristo. Pero lo que debe nosotros ver, lo impactante de todo esto en ese versículo, es el que dice que nació bajo la ley. Bajo la ley. Cuando nosotros meditamos en el tiempo de la inocencia, lo que se llama la inocencia de Adán, a Adán se le hubiese dado los 10 mandamientos y la ley mosaica sin haber pecado. Se le pudo dar que estuviera bajo la ley y no había ninguna deshonra para Adán. ¿Por qué? Era una criatura. Se le podía dar los mandamientos mosaicos y él podía estar bajo la ley y no era una deshonra para Adán porque era una criatura. Pero si se le hubiese dado a los ángeles también en el cielo la ley mosaica, tiene que estar bajo la ley mosaica en el estado de gloria de los ángeles, tampoco era una deshonra. Pero que al Dios Todopoderoso, a la segunda persona de la Trinidad, se le ponga bajo la ley. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Yo sé que no lo entendemos. ¿Sí entiende lo que significa que Cristo haya venido, nacido de mujer? Y no solamente vino, y para que podamos entender cuando dice Filipenses capítulo 2, se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo. O sea, la ley mosaica cayó sobre él. Él tenía que estar bajo la ley. Tanto así que el Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, el que creó todo, aquel ángel que se le presenta a Josué con la espada desenvainada, y Josué le dice: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y le dice: no más como el príncipe de los ejércitos de Jehová ha venido. Y cae Josué postrado. Ahí tuvo que ser circuncidado el octavo día. ¿Entiende eso? Tuvo que ser circuncidado el octavo día. Él nunca experimentó dolor. Él nunca experimentó aflicción antes de todo esto. Por toda la eternidad nunca había sentido dolor, nunca había sentido tristeza, nunca había sentido agonía, nunca había sido humillado. ¿Sí? Nunca había sido humillado. Pero vino en esa condición donde se tuvo que humillar tanto que tuvo que estar bajo la ley. ¿Sí? Y no solamente bajo la ley, sino que estuvo bajo maldición, dice Gálatas capítulo 4. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de que el Señor pudiera experimentar todo esto? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo para que naciera bajo la ley? Para que naciera de una mujer tan pobre, que la ley decía que cuando un varón nacía, tenía que ser circuncidado al octavo día y se tenía que ofrecer una ofrenda, dar una ofrenda, y decía que tenía que ser un cordero perfecto. Pero dice Levítico, si la familia es demasiado pobre
y no pueden comprar un cordero, entonces ofrezcan 2 palomitas o palominos, pero ofrezcan 2 tortolas para el sacrificio. ¿Qué ofreció María? No ofreció el cordero. ¿Por qué? ¿Era tacaña como nosotros? No, no era tacaña, era pobre. No pudo comprar el cordero, tuvo que comprar los 2 palominos. Y cuando Cristo está grande, cuando Él ha crecido, y aquel hombre le dice que quiero seguirte donde tú quieras, le dice, ¿sabes qué? Los zorros tienen casa, pero yo no tengo casa, humanamente. Yo no tengo donde siquiera a recostar la cabeza. No estaba mintiendo ni estaba exagerando. No tenía una almohada. No tenía cómo recostar su cabeza cuando había tenido por toda la eternidad el hombro de su Padre eterno para estar recostado sobre él. ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Por qué tuvo que suceder todo eso? Una respuesta. Nuestra santificación. Darnos vida eterna en Él. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere dejar en claro a los hermanos que están en Roma. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere dejar en claro a nosotros que estamos en la iglesia presente. La obra maravillosa de salvación que sucede en la vida de cada cristiano verdadero. Versículo 15. Vamos a ver estos versículos. Ya para ir terminando este tema. Comienza con una pregunta. El capítulo 6 ha comenzado con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay un rotundo no. En ninguna manera. El versículo 15, el apóstol Pablo quiere cerrar toda puerta de posibilidad que tomen como pretexto de la gracia para poder pecar, como se está haciendo en el día de hoy. En Roma estaba ese peligro. Ahora también está el peligro y se ve ahora de que la gente que dice que está bajo la gracia puede hacer lo que quiera. Puede vivir como quiera, puedo vivir como yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera porque estoy bajo la gracia. Y como la salvación no se pierde, y usted ha escuchado esa herejía tan grande, salvos, siempre salvos. Usted la ha escuchado. Algunos de ustedes hasta la han creído en algún tiempo y no sé si tal vez todavía la creen. Pero si creen todavía esa herejía, están en graves problemas. ¿Sí? Porque cuando hablan de salvos, siempre salvos, no está hablando de la verdad bíblica, de la salvación permanente de los cristianos. Ellos dicen que son salvos, siempre salvos, y bueno, yo puedo emborracharme. De vez en cuando yo puedo emborracharme. ¿Por qué? Soy salvo. La salvación yo no la puedo perder. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice, Pablo lo dijo, que yo puedo ser salvo, yo voy a ser salvo, y aunque yo de vez en cuando me emborrache, de vez en cuando escuche música mundana, no hay ningún problema. De vez en cuando pueda bailar, de vez en cuando pueda mentir, de vez en cuando pueda salir con alguien que no es cristiano, pueda acostarme con alguien y no voy a perder la salvación. ¿Por qué? Puedo fornicar, puedo adulterar y soy salvo. La salvación es permanente. Eso es una herejía. Esa es una herejía. No es verdad. Es en contra de la verdad bíblica. Es cierto que hay una doctrina que se llama la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Y eso es bíblico. Que Dios se encarga de preservar, pero a los santos. ¿Sí? Al cristiano verdadero, Él se encarga. Y el cristiano verdadero, cuando experimenta tanta gracia y tanto perdón y tanto amor mostrado para con Él, en vez de querer dañar, quiere luchar por no dañar a aquel que lo ha amado tanto. Y entonces el cristiano verdadero es donde él valora la obra que Cristo ha hecho. Y había el peligro en Roma que Pablo estaba enseñando acerca de la gracia, de tal manera que la estaba enseñando que algunos iban a decir, bueno, entonces vamos a pecar, porque mientras pecamos la gracia sobreabunda, ha dicho el apóstol Pablo. Y para ver esa gracia debemos de nosotros pecar y pecar. Es lo que piensan muchos en el día de hoy. Y por eso es que hay tanto pecado en la iglesia, y por eso es que hay tanto libertinaje, y por eso es que hay tanta depravación, y por eso es que hay tantos líos en la iglesia, donde las personas están viviendo una vida práctica de pecado, y nadie les dice nada. ¿Por qué? Porque han caído en el error, la mentira que Satanás ha dado, que como estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que nosotros querramos. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero no está bajo la gracia, está bajo condenación. Yo puedo hacer lo que yo quiera, sí, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero entonces el Señor hace una pregunta. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo que hagas? ¿Sí? Estás mintiendo. Entonces el apóstol Pablo quiere decir, ¿por qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Un rotundo no, no, en ninguna manera. Los cristianos estamos libres de la condenación de la ley, pero no estamos sin ley. ¿Sí? ¿Entendamos esto? Los cristianos estamos libres de la condenación que la ley da. Maldito todo aquel que no permaneciere en las obras escritas en la ley.
Eso ha sido quitado para el cristiano. Ya no estamos bajo maldición. Pero la ley está todavía ahí. Y el Señor dijo, no piensen que yo he venido a quitar la ley. Ni una tilde, ni nada de lo más pequeño que pueda haber en la ley será quitado. ¿Sí? He venido a cumplir la ley por ustedes y para ustedes. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros, como les decía la semana pasada, se nos demanda que luchemos por poder cumplir la ley. Y no la hacemos como en el tiempo antiguo, sino si hoy miento, Dios me va a matar. Si hoy robo, Dios me va a matar porque no hurtarás, no vas a hurtar. Si miro a la mujer de mi prójimo, Dios me va a matar porque no hay que cometer adulterio. No vivimos de esa manera. Nos encomendamos cada mañana. Líbranos de tentación, guárdanos de tentación. Clamamos en el nombre de Cristo que nos guarde de tentación, y cuando vamos en la calle y cuando está la oportunidad de agarrar algo que no es nuestro, no estamos pensando, ¿y si Dios tira un rayo? ¿Y si todo esto? No, nos acordamos que no podemos robar. ¿Por qué? Los ladrones no heredan el reino de los cielos. Y entonces yo soy una persona que aunque antes robé, ¿sí? Porque todos hemos robado en este lugar. No digan que no, todos hemos robado. Alguna cosa, pero hemos robado. Fuimos ladrones. Y entonces cuando queremos ver ahí, el Espíritu Santo nos convence. ¿Sí? No podemos pecar. ¿Por qué? Porque hemos sido librados de la condenación de la ley, pero no estamos sin ley. Los 10 mandamientos son efectivos para nosotros. Desde el primero. No tendremos dioses ajenos, no nos haremos imagen de ningún Dios, no nos haremos imagen de lo que hay en los cielos ni en la tierra. La ley está efectiva en nosotros, no pecamos. Dice el versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Ahora nosotros hemos sido llamados, fuimos rescatados. La redención, cuando hablamos de redención, estamos pensando en el tiempo de los esclavos. En el tiempo de los esclavos, este país fue un país donde hubieron muchos esclavos, ¿sí? Algunos de Maryland fue uno de los estados donde más esclavitud hubo en el tiempo de la esclavitud. Georgia, Atlanta, fue uno de los lugares donde más esclavitud hubo. Y hubieron gentes que luchaban para poder quitar la esclavitud. Pensilvania era uno de los estados donde había mayor posibilidad de libertad. Los esclavos, hay historias de esclavos que caminaron desde aquí, de Maryland. Desde Maryland, exactamente, la mayor parte fue Waldorf, donde hubo mucha esclavitud. Y personas caminaron desde Maryland hasta Pensilvania, caminaron para poder ser libres. Huyeron por los montes, se fueron caminando por ríos y todo, hasta llegar a aquel letrero que decía Pensilvania. Y Pensilvania era como un santuario para ser librado de la esclavitud. Y la gente llegaba, había mucho cristianismo en ese lugar. Y la gente caminaba, y cuando miraba aquel rótulo que decía bienvenido Pensilvania, era una gran alegría. ¿Por qué? Porque habían sido librados de la vida que llevaban en este lado de este estado, aquí en esta parte, donde los maltrataban, los humillaban, los golpeaban, hasta los mataban, porque eran esclavos sin derecho. Ahora, cuando Cristo vino a este mundo a redimirnos de la maldición del pecado, es como que nos haya sacado del mercado de esclavitud. Ahí estábamos nosotros. Teníamos un amo que estaba en control de nuestra vida, y ese amo era el pecado. El pecado nos controlaba. El amo de ese pecado era Satanás. Él determinaba qué es lo que nosotros hacíamos. Y eso es lo que sucede en la vida de cada hombre y cada mujer. Es esclavo del pecado. No puede ser liberado por más que lo intente. Por más que quiera. Me recuerdo hace unos años atrás tuve la oportunidad de poder llegar a un apartamento donde una persona se había suicidado. Fuimos a trabajar a ese lugar, recién ella se había suicidado. Había ahí en ese lugar, la persona vivía solamente con 4 gatos, creo yo, en esa casa, en ese apartamento. Tenía una lucha de depresión, trabajaba en un centro comercial de aquí cerca y tomó la decisión de suicidarse. Se tomó todas las pastillas el mismo día de la depresión para suicidarse. Estaba una carta ahí, estaba un papel. Había dejado un papel en ese lugar y el papel decía que se había suicidado porque se sentía tan sola que nadie estaba con ella de su familia, y por eso había decidido terminar con su vida. ¿Sí? En el apartamento había aproximadamente, creo, haciendo un cálculo, por lo menos habían 10,000 libros, por lo menos. Había estantes de libros, de todo tipo de libros. Y en ese momento uno de los que estaba ahí trabajando para sacar las cosas, donde había estado, yo estaba ahí también, en ese momento dijo,
esta persona dejó la carta, dice que se suicidó porque no estaba ahí. Y yo dije en ese momento, no fue porque estaba sola. Hay un montón de personas que están solas. ¿Sí? No fue por estar sola. Lo que la mató no fue la soledad. Lo que la mató fue el pecado. Si tan solamente le dije en todos esos libros hubiese tenido uno solo, y lo hubiese leído, y lo hubiese creído, estaría viva en este momento. Si hubiese tenido la Biblia. ¿Sí? Lo que la mató no fue la soledad. Lo que la mató no fue no estar con un familiar a la par. Hay gente que está sola y es mucho más feliz que aquellos que tienen un montón de familia en su casa. Y no cambiarían a su soledad por nada. Porque no están solos humanamente, pero están mucho mejor acompañados que cualquiera. Está el Dios Trino con ellos. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? ¿No es mejor estar en un pedacito corto que con una mujer rencillosa? Algunos lo saben por experiencia. ¿Sí? Es mejor estar en un pedacito ahí parado, en el terrado, aguantando sol, lluvia, nieve y todo, que estar adentro en una gran casa con un gran sofá y una gran cama con una mujer rencillosa que no se puede estar con ella. Como dije anoche, que se desea el rapto para que venga rápido el Señor y se acabe todo esto. No, le dije yo, no se murió por eso. Se tomó ese montón de pastillas, no por la soledad. Hubo algo que la mató, su amo, el pecado. Porque el pecado tiene un propósito. Y lo último lo vamos a leer, la muerte. El pecado, el Satanás, el pecado, esclavizan al hombre y no hay ni la más mínima. Si algo no hay en él, si hay algo desconocido en él, se llama misericordia. Él no tiene misericordia de nadie. Él no tiene misericordia de otro demonio. Él no tiene misericordia de sus servidores. Él no tiene misericordia del mundo. Él quiere destruir al mundo. El mundo le sirve, pero él quiere destruirlo y va en avance. Y entonces dice el apóstol Pablo que el que vive en el pecado es esclavo del pecado, no hace lo que él quiere. ¿Por qué? Porque no es libre. El esclavo, cuando era esclavizado, perdía sus derechos. Era comprado, lo amarraban del cuello, lo llevaban amarrado, andaba, no podía tener zapatos, tenía que andar descalzo. Por eso es que cuando llega el hijo pródigo, donde habían esclavos, él dijo, en la casa de mi padre hay siervos o esclavos que están mejor que mí, yo voy a regresar. Y cuando llega, ¿qué es lo primero que se le dice? Póngale el anillo y póngale calzado. Porque sin anillo y calzado iba a aparecer un esclavo más. Pero con zapato, con calzado y con anillo, decían todos, es el hijo del dueño, o del jefe, o del patrón, o del amo. Y entonces el hombre sin Cristo, el esclavo, en ese tiempo, y en el tiempo de hoy que todavía hay esclavos, viven sin ningún derecho. No pueden hacer lo que ellos quieran. No pueden comer cuando ellos quieran, sino que tienen que hacer todo lo que el amo dice y cuando el amo lo dice. Así es el hombre sin Cristo. ¿Sí? Pero ¿qué sucedía? Había un tiempo del jubileo en el tiempo de Israel. Y tenían que los hombres soltar a aquellos esclavos que tenían. Pero si el esclavo decía, no, yo no me quiero ir, he aprendido a amarte. Yo te amo. Me gusta estar contigo. Porque no todos en ese tiempo, no todos los esclavos estaban mal en ese momento, sino que decían, me gusta estar contigo y no quiero irme. Entonces la ley decía, tómalo, pégalo en la entrada de tu puerta y hazle un hoyo en la oreja, con la lesna, hazle un hoyo en la oreja, y eso significa que será esclavo permanente para ti, pero ahora será un esclavo voluntario, no a la fuerza. Eso es lo que el apóstol Pablo dice acerca de Cristo. Ahora soy siervo de Jesucristo. Lo hago por amor. Ya no es como antes. Si no estoy con Él porque lo amo, porque he aprendido a amarlo. Entonces, fuimos sacados del mercado de la esclavitud, pero somos ahora esclavos de Cristo. Somos libres del pecado, ya no hay más condenación y el yugo ha sido quitado. El yugo que nos andaba de esta forma, aunque físicamente no nos veamos así. Algunos se ven así, ¿verdad? Que solamente pasan el teléfono, están echando una gran joroba. Pero aunque no nos miremos literalmente así, interiormente andamos de esta forma. El pecado nos anda así. Así nos anda el pecado. Decimos, bueno, la verdad que yo entendí el evangelio, la predicación y voy a leer la Biblia. El pecado dice, no la vas a leer. No la vas a leer. Aquí quien manda es uno. Y el que manda soy yo, le dice el pecado. Lo distrae, lo lleva al sueño. Comienzan a abrirla y solamente dice Reina Valera y ya le dio sueño. ¿Sí? No, escuché el mensaje y quiero cambiar. No vuelvo a tomar. Ya no vuelvo a tomar. No dice el pecado. Vas a tomar. Lo vas a hacer. Aunque no quieras, lo vas a hacer. ¿Por qué? Aquí el que manda soy yo.
Y el hombre puede guardar un día, 2 días, y luego llega alguien ahí, hey, ¿cómo estás? Tenía tiempo sin verte, mira aquí traje unas para que podamos compartir. Y él se le olvida lo que había prometido. Y al final del año atrás ponen unas notas y dicen, uno pase al frente, haga un pacto con Dios, mire, anote que no va a volver a hacer esto y todo. Y la gente pasa, echa unas cuantas lágrimas de mentira y dice, sí, yo escribo aquí y todo, no lo voy a volver a hacer. 2 días han pasado de enero cuando estaba nuevamente en la misma condición, en la misma situación. Voy a dejar a los amigos, que esta gente me ha afectado, que nunca más lo voy a escribir, lo voy a bloquear. No, la siguiente semana vuelve otra vez a estar y está peor que antes todavía. ¿Por qué? Porque ahí hay uno que manda, y ese que manda es el amo que tiene, que se llama pecado. ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Por qué el fracaso en la iglesia? ¿Por qué hay tanto pecado y por qué hay tanta indiferencia en la iglesia? Porque hay muchos falsos convertidos. Muchos falsos convertidos. Cuando estoy hablando, no estoy hablando de nosotros solamente, sino de todo en general. Pero cuando viene Cristo, y cuando viene el hombre más fuerte, y el fuerte está tranquilo ahí, es sacado por Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo, y ahora tiene el control otro. Y ahora nos convertimos en esclavos de Cristo. Y somos libres del pecado ya, aunque siempre hay presencia del pecado, pero el poder del pecado ha sido quitado totalmente por Cristo. Dice Pablo, no hay más condenación. Hemos sido librados del poder del pecado, y aunque la presencia del pecado está ahí, pero como está el Espíritu Santo, y cada mañana al despertar comienza una lucha. La carne de nosotros, lo pecaminoso que todavía está en nosotros, se enfrenta al Espíritu Santo. Dice Gálatas, hay una lucha entre los dos, el Espíritu Santo contra la carne. La carne quiere que sirva a mi cuerpo, al pecado, pero el Espíritu Santo quiere que sirva a Dios. Y entonces el hombre, ¿qué hace? El hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿qué hace en la mañana? Sin que nadie lo esté viendo, sin que nadie de rodillas a orar. ¿Quién está ganando? El Espíritu Santo. Señor, aquí estoy esta mañana, gracias por un día más de vida. Y luego sabe que hay que ir a trabajar, que hay que hacer muchos quehaceres, pero no puede irse sin antes leer su palabra. ¿Quién va ganando? El Espíritu Santo. Va ganando. Y luego viene la oportunidad, viene una mujer muy sensual, viene caminando. Y el pecado no es verla una vez, pero ahí está la carne, mírala, date la vuelta. Y algunos dicen, qué fuerte está el sol para poder ver a la mujer que va pasando ahí. Y están mintiendo cualquiera, y están viendo, y están deleitando, y comienza el pecado a deleitarse. Y ahí está el Espíritu Santo. No lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque es pecado, es adulterio. Es adulterio, no puedes fallar en contra del Señor. Y ahí está aquella lucha diaria contra el pecado. El Espíritu Santo, la carne, el Espíritu Santo, la carne, el Espíritu Santo, la carne. Y el apóstol Pablo dice que presentarnos delante del Señor como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Levante sus manos santas delante del Señor. Y en la noche el cristiano puede dar gracias. ¿Por qué? 1, lo perdona por aquellos pecados que cometió. 2, por haberlo librado de cosas mucho más graves que no cometió, porque quien lo hizo fue el Espíritu Santo. Es la obra del Evangelio. Es la obra del Evangelio. Ahora que dice, no sabéis si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, soy esclavo de aquel que obedece, sea el pecado para muerte, que lleva a la muerte, o sea, la obediencia para justicia. Y aquí el versículo 17, él alaba a aquel que lo ha hecho todo posible. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, o sea, pertenecías a alguien más, habéis obedecido de corazón. Aquí está la clave. Esta es una palabra clave para poder ver la transformación en la vida de un hombre y una mujer. No de boca a labios. ¿Qué dijo Isaías? Este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo judío, dice Éxodo, que iban caminando a la tierra prometida, pero en sus corazones volvieron a Egipto. ¿Qué iban diciendo ellos? Imagínense lo que extrañaban. Cebollas querían comer los ingratos. Cebolla. Los cebollas, los pepinos, los ajos, el berro. Lo que iban extrañando los ingratos en el camino, les habían dado libertad. Habían visto el mar abrirse, habían visto la roca echar agua, habían visto las nubes, el fuego, y lo comienzan a llorar por una cebolla. ¿Cómo nos hace falta? Me acuerdo cuando nos sentábamos en las ollas, dicen ellos, aquella carne ahí sentados en las ollas. ¿Cuánta gente en las iglesias en el día de hoy vive lamentándose? Si no hubiera habido culto hoy, yo allá estuviera celebrando el cumpleaños. Si no hubiera habido culto hoy, allá estuviéramos en Ciflac, dicen, queriendo ir allá estuviéramos en la playa, allá estuviéramos con esto, allá estuviéramos con esto, porque están en las iglesias sus cuerpos, pero sus corazones están lejos de Dios. Y entonces no son siervos de Jesucristo, sino son esclavos del pecado. ¿Sí? Pueden hacer una línea para entrar a Ciflac, pero no quieren manejar 2 minutos para llegar a la iglesia.
¿Sí? No quieren manejar 2 minutos. Pueden estar en ese gran sol esperando despacito, despacito. Pero acá el predicador tiene que agilizarse porque si se pasa de 1 minuto me arruinó la melodía. Hay un grave problema. Hay un grave problema. Hay un grave problema. Pero ¿dónde está todo? Porque dice aquí el apóstol Pablo, obedecieron de corazón aquella forma de enseñanza, doctrina, a la cual fuisteis entregados. Me encanta esto. Me encanta esta porción. A la cual fuiste entregado. Él les enseñó, Él les enseña el Evangelio. Cristo, el Padre. Nadie puede venir a Cristo si no es traído por el Padre. Los hermanos que habían obedecido de corazón, habían sido entregados por el mensaje del Evangelio, y el Padre, la idea acá, los llevó a Cristo, y Cristo dice, yo no los echo afuera. Vienen a mí y yo no los echo afuera. Y fueron transformados por la enseñanza correcta del Evangelio. El versículo 18 fue el resultado, libertados del pecado. Veniste a ser siervos de la justicia, o sea, cristianos verdaderos. Versículo 19, el apóstol Pablo sabe que había bastante limitación en el entendimiento de los hermanos romanos. Y entonces por eso dice que habla como humano, no que no fuera humano. ¿Sí? Y aquí hay una enseñanza de lo que hablamos con respecto a los ángeles caídos, que decían aquella vez, de que mencionamos el otro día, de que dicen que son hombres, que son demonios. Aquí el apóstol Pablo da esto y dice, hablo como humano. Él era humano. Lo que está diciendo, hablo de una forma como lo humano, como hombre, para que puedan entender. No era necesario que les pusiera este ejemplo, está diciendo que como presentaron los cuerpos a la iniquidad, ahora preséntenselo al Señor para vida. Era más fácil decir de una sola vez que presentaran vuestros cuerpos a la justicia. Pero él dice, les voy a hablar de una forma sencilla para que me entiendan, por vuestra humana debilidad, o sea, están todavía inmaduros, y por eso yo les voy a poner el ejemplo de esta manera, que así como antes ocupaban su boca para mentir, ahora ocúpenla para cantar. Ahora ocúpenla para poder hablarle a otro, para poder transmitir el mensaje, para poder cantar. Hermanos, miren, yo siempre les he dicho, cuando yo andaba en el pecado, no había nada ni nadie que me pudiera detener para pecar. No había nada ni nadie que me pudiera detener para pecar. Yo iba enfermo, no había transporte, yo iba, caminaba, hacía cualquier cosa para pecar. No había nada que me detuviera para pecar. Y entonces ahora, ¿por qué tengo que detenerme para servirle al Señor? Eso es lo que Pablo está diciendo. Invertía dinero, invertía tiempo, invertía mis fuerzas. Ahora cuando yo ando todo patojo, ya ando todo mal de la gota, ya ando todo mal con estas enfermedades y dolores y todo, y me siento muy mal, lo primero que me recuerdo es cómo yo entregué mi juventud. Los proverbios dicen, no le des tus años al cruel. Los entregué allí, y ahora que estoy de esta manera, que no soy muy útil, ahora en mi condición, quiero vivir para el Señor. ¿Cómo no voy a estar aquí? ¿Cómo no voy a venir acá? ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a venir a estar con los hermanos? ¿Cómo voy a perderme de la oportunidad de estar porque estoy cansado? Porque me siento con un medio malestar, no voy a estar en este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si cuando yo estaba en el mundo, como le digo, invertí dinero, invertí tiempo, invertí mi fuerza, invertí mi juventud, los mejores años los invertí en el pecado. Y el apóstol Pablo está diciendo, así como hicieron todo eso para poderlo presentar a la iniquidad, entonces ahora presenten vuestros miembros, las manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros sentidos, para el Señor, para servirle a Dios, vivir para Él, querer caminar y vivir para Él. Un misionero de los misioneros que está en la asociación que nosotros apoyamos, Herakrai, en Nepal, dice este hermano, no sé cuántos años me quedan para vivir, pero los años que me queden para vivir, quiero vivirlos para el Señor. Sea que viva, quiero vivir para Él, sea que muera, quiero morir para Él. El versículo 20 dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, no había una responsabilidad con respecto a Dios, no había un compromiso con respecto a Dios, había un compromiso con el pecado gobernaba. El príncipe de este mundo era nuestro príncipe, es el príncipe de este mundo, y por eso hacen todo lo que tienen que hacer. Esta semana miraba una noticia, no sé cuántos la vieron, para aquellos que creen que el hombre
Hay personas que dicen que hay algo bueno en el hombre y que el hombre puede a él mismo ayudarse en la salvación. Esta semana miraba una noticia aquí en Virginia de un señor de 75 años, creo que fue atropellado. Una muchacha de 20 y algo lo atropelló. Y la muchacha, cuando lo golpeó, se bajó del automóvil. Y dice la noticia que se bajó y aquel señor estaba en el piso, ahí en la carretera, queriendo marcar el número 911 para poder pedir ayuda. Ella tomó el teléfono, se lo arrebató y lo botó lejos del monte y arrancó y se fue, para que no pudiera llamar al 911. El hombre murió en ese momento. Pero le ve la cara a usted ahí, no, hombre, le dieron un premio Nobel por la paz a esa muchacha. ¿Sí? Y le decía a mi esposa, ¿ves la depravación del hombre? ¿Ves la maldad del hombre, la que hay en el hombre? Ahí está el ejemplo claro de lo que verdaderamente hay en el hombre. Y ahí está la esclavitud, el hombre esclavo del pecado. Eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenemos de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Algo muy, muy importante. ¿Cómo se siente usted del pasado? Usted va a escuchar predicadores que dicen, olvide el pasado. Ya no lo recuerde el pasado que va atrás. No, la Biblia nos dice que lo recordemos a cada momento. Eso es lo que le enseña la Escritura. Acuérdense, dice el Dios al Antiguo Testamento, ¿quiénes eran ustedes? Acuérdate, Israel, ¿dónde te encontré? ¿De dónde te saqué? El apóstol Pablo, en cada momento que tenía la oportunidad, relataba su conversión. Yo estuve ahí cuando mataron a Esteban. Yo estuve ahí cuando hicieron esto. Yo fui perseguidor, fui un asesino, odiaba a la iglesia, fui un blasfemo, fui esto, fui lo otro, pero por la gracia de Dios, ya no soy lo que antes era. Y el cristiano tiene que siempre tener en mente, para que el orgullo no se le suba y para que nunca deje de pelear, recordar dónde Dios nos encontró. ¿Qué éramos nosotros? ¿Quién éramos nosotros? ¿Dónde nos encontrábamos? Pero cuando viene ese recuerdo, al cristiano le sirve como vergüenza. Se siente avergonzado. Pablo se sentía avergonzado. No se sentía con orgullo ahí. Yo maté a Esteban. Yo lo maté. No, estaba avergonzado cuando pedreaban al justo Esteban. Cuando estaba haciendo esto, yo hacía, seguramente con lágrimas, decía él, tomaba a las mujeres, las sacaba de la casa, lo hacía blasfemar en contra de Cristo, odiaba este camino. No lo hacía con orgullo. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Nos sentimos avergonzados de lo que antes éramos? Viene el recuerdo en nuestra mente y decimos nosotros lo que yo fui, cómo me encontraba. Cuando estamos cerca de alguien que está siendo tan vulgar, tan malcriado, y nos acercamos ahí en el trabajo, está una persona tan vulgar, tan malcriada, sucia de su boca, viene a mi mente y recuerdo, qué terrible era yo, qué sucio, qué vulgar, qué feo era mi comportamiento. ¿Nos sentimos avergonzados de eso o no sentimos nada? Cuando hay una conversión, el apóstol Pablo dice, ¿qué tenéis, qué frutos tenéis de aquellas cosas de las cuales hoy os avergonzáis? El borracho tiene que avergonzarse de saber que fue un borracho, de saber que un día estaba en una cuneta, de saber que un día estaba vomitando, de saber que un día insultaba a su esposa cuando llegaba borracho, insultaba a sus hijos cuando llegaba borracho, menospreciaba la Biblia cuando llegaba, ahora se siente avergonzado. El adúltero se tiene que sentir avergonzado de lo que hizo, de lo que cometió. El homosexual tiene que sentirse avergonzado de la vida de homosexualismo que llevó. La lesbiana tiene que sentirse avergonzada del lesbianismo que vivió. El ladrón tiene que sentirse avergonzado de la vida de robo que llevó. El blasfemo tiene que avergonzarse de la vida blasfema que llevó. Y esa es la obra del Evangelio, cómo lo lleva a nosotros a querer ahora ir progresando en nuestra vida cristiana. Llevar un progreso en nuestra vida cristiana. Aquellas cosas que os avergonzáis. ¿Qué tenemos de fruto de eso? No hay fruto bueno. Todo es fruto malo, tristeza. ¿Cuántas mujeres tienen reservado en su corazón que tienen 1, 2, 3, 4, 5 abortos? Y hoy están en una iglesia y viven con aquello avergonzado. Y Dios las ha perdonado. Pero dentro de ellas hay una vergüenza. ¿De qué? Asesinaron a 1, a 2, a 3 niños. Los mataron. ¿Sí? ¿Cuántos viven con aquello en su mente, en su corazón, de los daños que han hecho? El pecado provocó eso. Y en ese momento no lo entendían. En ese momento no lo entendían, pero ahora lo entienden. Vi el documental de una muchacha en Rusia que trabaja como defensora del aborto. Dice, yo maté a 5 de mis hijos en mi vientre.
ahora no puedo hacer nada ya, no puedo tener hijos, lo único que puedo hacer es defender los que todavía están a punto de morir. ¿Por qué? Es algo que me sigue hasta el día, hasta el último momento de mi vida, me está siguiendo pensar que asesiné a 5 o 6 hijos míos. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en la vida de cada persona. Digo, gloria al Señor, que Dios nos perdona. Y nos perdona y nos rescata. Y Él dice que ya no se acuerda de nuestros pecados, es lo importante. Los olvida en su soberanía, no quiere recordarse. Pero nosotros necesitamos siempre vivir agradecidos por aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, esclavos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Antes era muerte, primero muerte espiritual, luego una muerte física, luego al final una muerte condenatoria que espera al hombre aquel día del juicio del trono blanco. Pero ahora cada cristiano, día con día, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, un día la perfeccionará. ¿Sí? Y el cristiano va progresando. El cristiano va progresando. La vida cristiana es de progreso. Nunca es para atrás, nunca. La vida cristiana va en un progreso, el cristiano va cambiando, va madurando y cada día tiene frutos de santidad. Cada día tiene frutos de santidad, no de apariencia, no para que la gente lo sepa o para que la gente pueda decir algo acerca de nosotros. No, Spurgeon lo decía, lo he dicho varias veces. Spurgeon decía, la santidad es como el buen perfume, ¿sí? El buen perfume. El hombre no tiene que andar diciendo, yo uso Paco Rabanne. Se siente que anda Paco Rabanne. ¿Sí? Él se siente que anda ahí, no tiene que decir yo ando yo uso este tipo de perfume. No, se siente el aroma, ¿sí? De aquella persona. Así es la santidad en la vida del cristiano. Él no tiene que andar diciendo yo soy santo. La gente lo va a notar. Los primeros que lo van a notar son los de la casa. El esposo va a decir, yo estoy con una mujer que vive en santidad. Yo estoy con una mujer que vive en santidad, va a decir el esposo. La esposa va a decir, yo tengo un marido que vive luchando en la santidad. Ya tenemos hijos grandes, adultos. No vamos a decir que son cristianos solamente porque vienen el día domingo, o porque tienen una Biblia, o porque de vez en cuando hacen un devocional, que lo hacen a la fuerza. No, vamos a ver los frutos. Vamos a ver su lucha, vamos a ver su búsqueda. Vamos a ver los hermanos en la iglesia y vamos a ver que vinieron de esta manera. Y nunca nadie les ha dicho, miren hermano, tienen que vestirse de esta manera. Miren hermano, no hagan de esta manera. Miren hermano, no anden en chambres, no sean tan chismosos. No anden en este tipo de cosas, no anden haciendo aquí, no anden haciendo allá, no digan malas palabras, no anden haciendo esto. Sino que ellos van a ir poco a poco. Ellos mismos demostrando que hay alguien dentro de ellos. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu, no nuestros frutos, sino los frutos que el Espíritu da. Nosotros solamente somos árboles que estamos dando frutos. Porque dijo el Señor, apartados de mí nada podéis hacer, pero en mí daréis muchos frutos, porque esto es lo que el Padre busca, frutos de nosotros. Entonces los frutos de nosotros, dice, será la santificación. Vendrá una santificación. No hay nadie más feliz que una persona santa. No hay nadie más feliz que una persona que está en santidad. Porque una persona que está en santidad es una persona que está en comunión con Dios. Y la santidad del hombre, la felicidad del hombre, no depende de lo que posee, no depende de lo que tiene, no depende de lo que él es, sino de lo que Dios es para él. De eso depende la felicidad. Como lo he mencionado muchas veces, hay un concepto bien equivocado. Y dicen, algunos piensan, esa pobre mujer, así como se ve ese hombre, y así como está sometida a ese hombre, esa mujer vive bien amargada, dicen algunos. No, son las mujeres más felices. ¿Sí? ¿Sí? No, esa mujer así como está, ese pobre hombre, esa pobre mujer así como la anda, yo para qué quisiera estar con esa, yo que estuviera conmigo, dice, ese hombre a veces es verdad, por eso están todas amargadas. Y por eso que no conocen la felicidad. Porque la felicidad está en obedecer a Dios. Y es Dios que le dice que la santidad a la mujer pueda someterse al marido. Y cuando la mujer se somete al marido, en todo lo que es correcto, bíblico y correcto, entonces la mujer está obedeciendo a Dios antes que a un hombre. Y entonces Dios manda la recompensa para aquella mujer. ¿Sí? Pero cuando la mujer quiere hacer lo que dijo Génesis, que el hombre se iba a enseñorear. ¿Por qué? Porque el deseo tuyo, el deseo de tu marido será para ti. Tú querrás ocupar el lugar de tu marido y entonces tu marido se va a enseñorear de ti y habrá esa gran lucha y ese gran pleito. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Grita uno, grita el otro, se insulta uno, se insulta a otro, te voy a dejar porque no te vas, que estoy aburrido de ti, estoy cansado de ti, y todo este tipo de cosas, el divorcio aquí, allá. Eso se acaba en la vida cristiana verdadera. ¿Por qué? Porque someteos todos en el temor del Señor, dice Efesios.
someteos todos. La mujer se somete al marido. El marido se somete a Cristo, no a la mujer, nunca. Jamás de los jamases. Se somete a Cristo, no a una mujer. ¿Sí? Y entonces los dos sometidos, uno a Cristo y el otro a su marido, ella se está sometiendo a Cristo antes que a su marido. Y entonces dice que los hijos, en el temor del Señor, obedezcan a vuestros padres, porque esto es agradable a Dios. Entonces los hijos primero se someten a Dios y después a su padre. Y el marido ama a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. En ese lugar hay santidad. Y al haber santidad, ¿qué hay? Hay felicidad. ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Ve por qué hay tanta amargura en los hogares? ¿Por qué hay tanta apariencia? ¿Por qué hay tanto fingimiento? ¿Por qué hay tanta sonrisa de mentira? El fruto, dice, es la santidad, santificación. Y el fin, la vida eterna. No es que no tengamos vida eterna ya tenemos vida eterna. Pero aquí está hablando del día final, donde resucitaremos y estaremos con el Señor. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es de que vendrá la santificación. Y si hay santificación, el que persevere hasta el fin, dijo Jesucristo, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este entonces tendrá vida eterna. Solamente que él persevere en hacer la voluntad del Señor. No el que llega al medio camino, no el que comenzó, sino el que persevere hasta el fin. Porque la paga del pecado, el salario del pecado, es muerte. Una muerte física. Una muerte espiritual primero, luego viene una muerte física. Luego viene una muerte condenatoria. Mas el regalo de Dios, mire qué hermoso esto. La vida eterna, el evangelio no es algo, sino que es alguien. ¿Sí? No es algo, sino que es alguien. El regalo de Dios para el hombre pecador que merece la muerte, aquel que cree en Él, en su Hijo Jesucristo, recibe un regalo. Y el regalo es la vida eterna en una persona, Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la vida eterna. La santificación. Viene justificación, regeneración, santificación. Y al final, ¿qué recibiremos como recompensa? La vida eterna. Ahora, para recordar, ya el tiempo se terminó, solamente para recordar un poco. Dios ha dado 3 medios divinos para la santificación. 3 medios divinos señalados por Dios para la santificación. Para llegar a este punto, el primero es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. El segundo es el Espíritu Santo. Y el tercero es la palabra de Dios. No tenemos tiempo para explicarlos todos, lamentablemente. Pero el primero proporciona una santificación absoluta. Cuando hablamos de sangre de Cristo, estamos pensando en la obra expiatoria de Cristo. Su muerte, su crucifixión, su resurrección. En esa obra, en la sangre de Cristo, en su muerte, en su obra expiatoria, en su obra de expiación, nos proporciona una santificación absoluta. El cristiano es santificado en el momento. El pecador que cree y se convierte en un verdadero cristiano se pone, y eso se conoce como posición, se pone en una posición diferente. Dios lo ha declarado santo. Ahora tiene una nueva posición delante del Señor. Romanos 5.1 lo dice, no tenemos tiempo para leerlo, pero usted dice, ¿sabe lo que dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hay una nueva posición, éramos enemigos, ahora somos amigos por medio de Cristo. El segundo, el Espíritu Santo, afecta la transformación en la naturaleza del verdadero creyente. El Espíritu Santo es interno, es algo interno. Primero, la expiación, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, algo posicional, lo pone en una posición. Lo segundo medio divino dado por Dios para la santificación es el Espíritu Santo. Comienza, afecta la naturaleza del hombre, la afecta, la transforma, la cambia. Y el tercero es externo, es la palabra de Dios. Es lo que nos lleva a nosotros a una santidad práctica. Y esa es la importancia de leer la Biblia, leer la Biblia. Bueno, terminamos, vamos a continuar ahora, esta semana nos toca Corinto y continuamos y casi terminamos ya este año con Apocalipsis. Aquellos que han leído, ¿qué vamos a hacer el otro año? Comenzar a leer Génesis nuevamente. Y nuevamente Génesis, Éxodo. Y algunos dicen, no, es que yo leo aquí, no sea mentiroso. Lo que pasa es que no tiene disciplina para leer. Eso sea sincero con usted mismo. El Señor no nos manda a elegir, sí podemos elegir ciertas partes para poder leer.
Pero Él quiere que leamos toda la Escritura, no solamente lo que nos gusta a nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquellos que quieren, nuevamente, Génesis, o nuevamente, leer el Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Testamento. Y el 2023, si estamos vivos, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, continuar leyendo Génesis, y continuar leyendo Génesis, y continuar leyendo cada uno de los libros de la Biblia, los 66 libros. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra del Señor, es algo externo que nos lleva a una vida práctica en nuestra conducta diaria. Ella nos enseña, hermanos, en la Escritura nosotros sabemos cómo comer. Cuando vayas a algún lugar, dice, y lleves una gran hambre, ponte cuchillo en la garganta y no comas mucho. Hasta eso nos enseña la Escritura. ¿Sí? No vayas tanto de tu vecino, no sea que cansado de ti, te eche. ¿A cuántos los han sacado así una vez? No sea que vaya y te echen. Se aburran de ti, están cansados de ti y te echen. Mira con quién caminas, no camines con los soberbios. Bienaventurado el que se deleita en la ley de Jehová. Bienaventurado el que no se ha sentado en sillas de escarnecedores. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver? Y toda la Escritura está ahí para nosotros, para que podamos pelear la buena batalla día con día. Entonces todo comienza con la sangre de Cristo. Posición nos pone por la muerte de Cristo. Al creer en su obra, nació de una virgen, creció, vivió perfectamente 33 años, murió en una cruz, resucitó el tercer día, fue visto por estas personas, por los que lo vieron, fue ascendido hasta la diestra del Padre. Yo creo eso fielmente y ahí está mi confianza. Entonces hay salvación. Hay salvación, hay un regalo de salvación y luego el Espíritu Santo es otro medio divino para poder mantener la santificación, cambia el corazón y también la palabra del Señor que Él nos ha dejado para que nosotros día con día nos podamos ir alimentando y ir creciendo espiritualmente. Ah, dice esto. Ya no puedo vivir de esta manera. Ah, dice esto otro. Dice aquí, dice allá, dice aquí, dice allá. No puedo vivir con esto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo lo sabemos? Solamente por medio de la palabra del Señor. Y entonces llegaremos a ver una vida que no andaremos amargados porque no podemos hacer y no podemos hacer lo otro. Ya no vamos a andar diciendo, y es pecado esto, y es pecado lo otro, hermano, y es pecado de esta película, y hermano, es pecado ir a tal lugar, y hermano, y hacer todo esto. Y las personas se ponen los grandes escotes para ir a la iglesia y están supuestamente avergonzadas, están con la Biblia aquí para que no les vean. Qué ridículo es. Qué ridículo ver a una mujer con una minifalda y en la iglesia está jalándosela cada rato para que se le baje. Si de verdad quería, ¿por qué se puso eso? ¿Sí? Y están fingiendo y haciendo todo ese tipo de cosas. Y hay que estar diciendo, mira, esto es malo, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Y hacer una lista de lo que es malo y lo que es bueno. Pero cuando una obra viene de parte del Señor, ningún hombre tiene que decir nada, ni exigir nada, ni imponer nada. El Espíritu Santo se encarga de esa persona. Y ella comienza a ver las cosas diferentes. Porque es convencido de pecado, de justicia y juicio. Ese es el poder del Evangelio. Es una obra que solamente Dios puede hacer. Ahora la pregunta. ¿Son evangélicos? ¿Hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo? Gracias al Señor. Aquel que todavía no lo ha hecho, es bienvenido. La puerta está abierta. El camino ha sido preparado. La deuda fue pagada. No hay nada más que pagar. Todo fue pagado. Es gratis. Es solamente por gracia. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos esta mañana una vez más estar en su casa. Señor, ayúdenos a entender. Ayude, Señor, que el Espíritu Santo lo pueda enseñar. A que no debemos de pensar, entonces no puedo ser nada, no puedo ser cristiano. Ayúdenos a ver y entender lo que dice su palabra. Para nosotros es imposible, pero para usted todo es posible. Usted no nos manda a hacer esto, lo otro, antes de ser salvos, sino nos manda a creer para ser salvos. Y luego comenzará un trabajo. Señor, yo le suplico, en el nombre de Cristo Jesús, que sea obrando en cada uno de nosotros. Aquellos que necesitamos crecer para crecer. Y aquellos que necesitan creer para creer. Haga una obra, Señor. Todas estas almas que están aquí somos suyos. Todos somos suyos. Señor, sin su misericordia, pudiera usted hacer una obra que ninguno de nosotros experimentara la condenación, sino que todos un día pudiéramos vernos allá y poder decir, valió la pena creer en Él.
Valió la pena negarnos a nosotros mismos. Valió la pena luchar por esto. Y podamos vernos un día, Señor, allá, y podamos darnos cuenta que no perdimos nada en el mundo. No perdimos nada de lo que estaba ahí, nada de lo que está ahí, porque todo lo que está ahí es destructivo, falso, dañino y lleva a la muerte. Pero usted quiere darnos vida. Toque cada corazón, Señor, con su poder y haga ver que son buenas nuevas de salvación. Glorifíquese, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro.